Bienvenidos y bienvenidas a otro espacio, un programa de Contrapunto TV. Les saluda Gloria Marisela Morán. Ahora conversaremos con la abogada Berta de León de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Con ella abordaremos el tema sobre las adolescentes privadas en El Salvador. Bienvenida, Berta. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar de ese tema. Gracias. En primer lugar, me gustaría saber cuál es el número de adolescentes privadas de libertad en El Salvador. Aproximadamente son 90 adolescentes y jóvenes, ¿verdad?, que están en el Centro de Inserción Social Femenino de Ilopango. Ese número fluctúa, ¿verdad?, entre 85, 95, pero sí, más o menos ese es el número aproximado. ¿Y los delitos por los que ellas llegan a ese lugar, las condenas? La mayor parte de ellas, digamos un 90%, están ahí por extorsión, ¿verdad? Porque generalmente han sido las que van a recoger el dinero que están pidiendo, por lo general, miembros de pandilla, ¿verdad? ¿Tienen las condiciones ellas necesarias para que al salir de ese lugar ellas pueden reinsertarse a la sociedad o pueden ya dejar de cometer los delitos por los que han llegado? Mire, la verdad que enfrentan una situación bastante difícil porque posibilidades reales de inserción yo considero que no hay, ¿verdad? Generalmente salen a vivir al mismo lugar de donde fueron capturadas, ¿verdad? Muchas de ellas son pareja del pandillero que las mandó a cobrar, digamos, la renta o la extorsión. Muchas de ellas han ido obligadas a eso, ¿verdad? Y al volver al mismo ambiente, pues las posibilidades de cambio de vida son casi nulas, ¿verdad? Y el Estado no tiene realmente programas en los que invierta, digamos, lo necesario para lograr la inserción de las jóvenes. Muchas de ellas incluso no tienen familia que responda por ellas, se han criado. Algunas vienen de hogares de Lisna, ¿verdad? Que hayan vivido toda su infancia, entonces es bastante complicada la situación, hablando de reinserción. Y las condiciones, aparte de las con las que salen ellas, ¿cree usted que podrían cambiarse si el Estado de verdad hiciera o creara una política para que estas personas puedan insertarse de manera segura y también para poderse desarrollar en el ámbito educacional también? Yo creo que si tenemos una normativa bastante buena, ¿verdad? La Ley Penal Juvenil da bastantes pautas para que el Estado se interesara en la parte de reinserción. De hecho, la medida de internamiento es la última medida, es la medida excepcional, ¿verdad? Pero muchas veces por falta de programas o por falta, como le digo, de acompañamiento de familiares a las jóvenes, tienen que ir al centro de inserción. Es la única opción que tienen, ¿verdad? Lastimosamente, nosotros trabajamos en ese centro desde hace 3 años. Y desde entonces no vemos, digamos, que la situación cambie, que el Estado quiere invertir, incluso las condiciones dentro del centro son bastante precarias. ¿Cuáles son, ¿verdad?, esas condiciones dentro del centro? En cuanto, mire, en primer lugar en infraestructura. O sea, las jóvenes no tienen un espacio privado para dormir, para hacer sus necesidades. O sea, son cuartos donde duermen 25, 30, 40 jóvenes, ¿verdad? Eso es propicio para un montón de problemas, ¿no? Hay muchos abusos entre ellas, ¿verdad? Hay algunas que se imponen y que someten a las otras, a las menores o a las recién llegadas. Otro de los problemas que se tienen, que es bien grave, es que no hay separación en teoría, y la ley manda que en ese centro solo hayan menores de 18 años y ahí hay jovencitas hasta de 22 que fueron penadas a los 17, pero que les han puesto 10, 15 años y que están cumpliendo con niñas de 13. Ya se imaginará usted una joven de 22 años con una niña de 13. ¿Qué puede pasar? Pues entonces todo eso les afecta, ¿verdad? Les genera las traumas más.
y va y contraría la normativa internacional sobre niñez y adolescencia, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que tienen que vivir y así están, ¿verdad? ¿A qué puede atribuir usted el desinterés del Estado? En esos 3 años que ustedes le han dado seguimiento, menciona que no hay un interés para poder, por lo menos, mejorar las condiciones de los centros de privación, de centros carcelarios. Mire, realmente, por ejemplo, la dirección del lugar tiene muy buena voluntad, ¿verdad? Tiene muy buenas ideas, pero sin presupuesto es bien difícil, ¿verdad? Y no cuentan con el presupuesto necesario. Y yo creo que también el enfoque que le están dando a la política criminal también es erróneo, ¿verdad? O sea, y eso no es de este gobierno ni del anterior, eso históricamente ha sido así, o sea, el desdén con que tratan a la población privada de libertad, adultos, ya no, y los menores no escapan de esa realidad. Entonces, nosotros conocemos bien de cerca la situación de adolescentes mujeres, pero entiendo que los adolescentes hombres están peor todavía, porque la población es bastante más grande, ¿verdad? Entonces, tiene usted bastantes deficiencias en cuanto a la educación también ahí adentro. Se supone que la finalidad primordial del internamiento es la educación, ¿verdad? Y que el menor tenga condiciones para desarrollarse integralmente, pero eso no pasa. O sea, la calidad educativa también es bien deficiente ahí adentro, la alimentación no es la más idónea. O sea, nosotros a través de la cooperación internacional llevamos programas de atención, ¿verdad? Pero no podemos tampoco suplir las necesidades que debe cumplir el gobierno, ¿verdad? De acuerdo a lo que ha mencionado, una parte del Estado es la que también está como no contribuyendo de forma, ya sea por falta de presupuesto o por las razones que sea, pero ¿cuál es la decisión de ellas o cuál es la aspiración de ellas al salir de ese lugar? Si gusta, me lo comenta cuando regresemos de la pausa. Agenda presidencial. Durante el programa Gobernando con la Gente y el Festival para el Buen Vivir, celebrados en Ciudad Delgado, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, hizo entrega de computadoras lempitas a varios centros educativos del municipio, como parte del programa Una niña, un niño, una computadora. La subdelegación de la PNC de Ciudad Delgado recibió del presidente motocicletas y computadoras que ayudarán a mejorar la operatividad y los procesos administrativos en el trabajo que todos los días realizan para garantizar la seguridad de la población. Los centros escolares recibieron instrumentos musicales y pupitres que permitirán la formación o fortalecimiento de sus bandas musicales y generar espacios para la población estudiantil con la implementación de programas de arte y cultura. Y este día vamos a lanzar una campaña que se llama La protección inicia en el hogar. Esa campaña la inicia el CONNA. Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer. Gracias por continuar con Contrapunto TV. Estamos conversando con la abogada Berta de León de FESPAD sobre el tema de las adolescentes privadas de libertad en El Salvador. Antes del corte quedó la pregunta sobre qué piensan las adolescentes que están privadas de libertad, cuáles son sus aspiraciones al salir. En el acompañamiento que les damos, de hecho estamos bien de cerca con ellas, conversamos, nos tienen bastante confianza. La mayor parte de ellas tienen aspiraciones, sueños, ilusiones, como cualquier adolescente o joven de su edad, ¿verdad? Muchas de ellas, de hecho, despuntan bastante bien ir a la universidad, pero realmente cuando aterrizan y ven, bueno, van a salir, tienen que trabajar, porque no, algunas tienen hijos, hay algunas que tienen hasta 3 hijos, ¿verdad? Entonces, realmente al aterrizar, ¿cuáles son las posibilidades reales de que ellas puedan acceder a la universidad? Eso es casi que un sueño imposible, pues. Y ellas mismas se ríen, ¿verdad? Se burlan como, bueno, sí. Y a algunas ni siquiera les gusta tocar ese tema, como cuando uno les dice, mira, pero cuando vayamos a la audiencia, ¿qué le vas a plantear a la jueza cuando te pregunte cuál es tu plan de vida afuera? Porque en teoría sí se tiene que plantear, ¿verdad? Y algunas de ellas se ríen y me dicen, ¿cuál va a ser el plan de vida? Pues trabajar en la maquila,
Si es que le dan, con suerte, si entran a una maquila, si no, a trabajar de domésticas, a vender en los buses o cualquier cosa. ¿Son altas las probabilidades de que lleguen a hacer lo mismo? Sí, de hecho no es tan alta la tasa de reincidencia, pero sí hay casos, ¿verdad? Si vuelven con la misma pareja o a veces de los penales dan la orden de que tienen que ir a... Entonces es como bien difícil para ellas sustraerse de esa realidad y el Estado no les da opciones, pues. Entonces es como bastante difícil y lo más complicado es que no tienen ellas la decisión, sino que la mayor parte, son muy pocas de ellas que sí, ellas están de acuerdo en participar, ellas reciben de la extorsión que cobran un porcentaje. Ni crea que es tanto, porque estamos hablando de cobrar extorsión $20 y muchas veces por $20 le dan 10 años de... Por una vez que fueron a cobrar $20, están enfrentando penas de 10 años. O sea, vienen siendo ellas víctimas de una situación de violencia fuera en la que les están obligando y luego vienen siendo víctimas también del sistema. ¿Cómo podrían ustedes evaluar eso? O sea, ¿son doblemente víctimas las niñas que están ahí? Es lamentable y sobre todo por la situación que estamos enfrentando ahorita. Los jueces están bastante más cerrados y bastante más dispuestos digamos, a la privación de libertad que antes. Ahora hay jóvenes ahí adentro que están por resistencia a un delito menos grave, por ejemplo, que no tendrían por qué estar en internamiento. Pero por la misma situación del alza de homicidios y esto, los jueces ya no están tanto respetando, digamos, el debido proceso, ni aunque se trate de menores. De hecho, ya se está hablando de tratar a los menores como adultos, ¿verdad? Algo que contraría completamente los tratados internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, la misma Constitución que establece que los menores tienen que ser tratados de diferente forma, ¿verdad? Pero es una pieza que ha introducido Arena recientemente, el 5 de octubre, donde está pidiendo que los menores sean tratados como adultos. Algo totalmente absurdo. ¿Cuál es la posición de FESPAD oficial respecto a eso? Pues nosotros estamos totalmente en contra de esa iniciativa, digamos. Consideramos que aún ahora los menores pueden ser condenados hasta 15 años. Aún en contra de eso siempre hemos estado. Ya no digamos en que asuman penas hasta de 30, 40 años. Entiendo yo que este grupo de diputados de Arena ponen como ejemplo a Estados Unidos, que Estados Unidos incluso tiene cadena perpetua para menores. Eso es uno de los sistemas de enjuiciamiento penal juvenil más nefastos del mundo, pues. Y no sé ni cómo se atreven a ponerlo de ejemplo para acá. Y tampoco es cierto de lo que parten que cada día son más menores los que se meten a delinquir y que tienen la misma crueldad que los adultos y este tema. Eso es bastante falaz. De hecho, ni siquiera mencionan estadísticas ni nada, ¿verdad?, para fundamentar eso. Nosotros estamos en contra. Viola los derechos, viola los tratados internacionales, ¿verdad?, suscritos por El Salvador en materia de niñez y de justicia penal juvenil. Para finalizar, ¿cuál es el reto entonces, de acuerdo a todo lo que hemos hablado del Estado salvadoreño en cuanto a las adolescentes privadas de libertad? Mire, yo creo que hacer cumplir los tratados, ¿verdad? Y invertir en ellas, ¿verdad? Porque sí, yo diría el 100% de ellas son capaces de salir adelante, de salir de ese círculo de violencia siempre y cuando tengan condiciones, ¿verdad? Porque casi que el sistema se confabula para que se mantengan en ese círculo. Porque no se puede dejar de decir que ellas en su niñez la mayoría han sido víctimas de violencia sexual, de abandono, de violencia psicológica. Entonces también es un círculo del que si no se invierte y el Estado no se involucra como debería, no van a salir. Y lo más probable es que de adultas estén en cárcel de mujeres, ¿verdad? Gracias, Berta, por habernos acompañado y por la entrevista. Gracias por haber atendido nuestra invitación. Gracias a ustedes, ¿verdad?, por interesarse en estos temas, que no hay mucha oportunidad de hablar y que es importante, ¿verdad?
para también evidenciar la situación difícil que viven esas adolescentes y que la gente se entere y que de alguna manera el Estado también reaccione y realmente les dé posibilidad de inserción. Y gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Gloria Marisela Morán.